Bueno, de aquella función de las escuelas en este periodo a hoy, ¿no? ¿Cómo se ha modificado, cómo ha variado y qué es lo que has detectado también en tu trabajo? Sí, si bien nosotros no tomamos nada en lo que tenga que ver con la ruralidad actual, pero bueno, cuando uno indaga en planeamiento y entrevistamos o hablamos con las personas de planeamiento, nos dicen que la ruralidad antes tenía que ver con, ya te digo, el pueblo que se fundaba, entonces las escuelas respondían a esa necesidad inmediata del entorno. Esas escuelas con el tiempo quedaron inmersas dentro de los pueblos. Siguen siendo rurales porque ahora la ruralidad se toma con menos de 2000 habitantes. Entonces esos pueblos que tenían esas escuelas, o sea, esas escuelas rurales que se fundaron en 1910, 1920, que están cumpliendo 100 años ahora, siguen funcionando, pero ahora funcionan dentro de los pueblos. Siguen siendo rurales porque los pueblos tienen menos de 2000 habitantes, pero no tienen la función que tenían. O sea, los alumnos no son del campo, en general la mayoría de los alumnos son del pueblo. O sea, esa es la diferencia que hay. No sé si habrás tenido la posibilidad de conversar con maestros rurales de aquellas escuelas de los comienzos, pero digamos, claro, pero de hacer este recorrido tan interesante para la tesis, uno advierte, Fernanda, en quienes han sido docentes de escuelas rurales un sentimiento especial, Sí. un sentimiento particular. Luego de haber transitado todo tu trabajo, ¿dónde crees que hace anclaje ese sentimiento? El tema nuestro problema con la tesis mía y con este trabajo es que estamos hablando de 1909, 1910, donde ya no queda gente viva. Lamentablemente no tenemos la voz oral, no tenemos para hacer entrevistas. Sí, lo que podemos ver, o sea, pudimos llegar a muchos documentos, documentos de puño y letra, documentos que hacía el director. Te hago un ejemplo. Había un papel, una carta que mandaba el director a la policía pidiendo que hicieran un recorrido y trajeran los chicos a las escuelas que no asistían. O sea, hasta ese trabajo se tomaban de escribir y decía, o sea, muy formal, pero que recorrieran las casas y que trajeran los niños a la escuela. Entonces, ese tipo de documentación sí tuve acceso. Ahora, lo que es hablar con docentes no, porque ya no quedan personas. Es importante que traigas ese dato porque ese fue otro de los grandes desafíos de la escuela, que la familia incorporara, claro, traer el chico a la escuela. Bueno, hubo muchas dificultades. Una era el clima. El clima de La Pampa era muy frío en invierno, muy caluroso en verano y se dificultaba el acceso a la escuela, que los chicos llegaran. El tema de las grandes lluvias, por ejemplo, yo que tuve acceso a registros, los días que llovía no había clase, porque los chicos no podían llegar a la escuela. Entonces, el clima, las distancias, los chicos venían a caballo, venían caminando, de distancias muy lejos. Entonces, en los registros también figuraba a qué distancia vivía el niño de la escuela. Figuraba la moralidad de los padres, figuraba si eran inmigrantes, de qué lugares eran y cuáles eran sus profesiones. Entonces, también en las profesiones se ve ese cambio. Al principio muchos eran agricultores y con el tiempo empiezan a surgir profesiones nuevas. A medida que avanzamos, empieza el artesano, empieza a surgir el farmacéutico, empieza a surgir el carpintero y así se van sumando profesiones que en los primeros registros que veíamos eran todos agricultores. La lucha con la deserción tenía que ver que cuando el niño era necesitado en el campo para trabajar... Claro, ese era el mayor problema. Si bien no está explícito, vos miras los registros y hay muy pocos datos que diga el niño se ausenta por trabajo. En general se ponía, se ausentó o no vino más, pero por los autores que leemos y por lo que te dice la gente, el tema del trabajo en el campo, con el tema de la cosecha, el niño debía colaborar. Y estamos hablando de una franja de edad entre 6 y 14 años. Entonces, revisando registros, ya más en el tema de mi tesis, revisando registros, encontrás que cuanto más grande era el niño, más rápido se ausentaba de la escuela, porque obviamente tenía que trabajar.